Saludos, polos y dipolos, bienvenidos a la banda magnética, donde hablamos de todo y de nada. Polarizando las opiniones, unificando las ideas. La banda magnética no se hace responsable de lo dicho, insinuado o omitido en este programa. ¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a la banda magnética. En el capítulo de hoy, en este caso yo, el Dr. Degar, estuve a cargo de ponerles una pequeña tarea a los representantes, a los doctores de su programa. Esta pequeña tarea trató sobre la Revolución Mexicana, pero no se desconecten, esta no fue una tarea como las que les dejaban en la primaria. En este caso queríamos ver o saber cuáles eran los asesinos más prominentes o malvados que estuvieron presentes durante la Revolución Mexicana. Intentamos ampliar un poco el tiempo también a la parte del porfiriato. Entonces, los límites de tiempo que vamos a estar trabajando en este caso es desde el año de 1884 hasta 1924. Entonces es un periodo de 40 años, bastante amplio, en el cual hubo distintas personalidades y situaciones que trajeron devastación a este pequeño país. La idea sería que cada uno de nosotros va a presentar a su asesino y después vamos a decir cuál fue el más insano, el más perturbador o lo que sea, ¿no? Vamos a utilizar criterios bastante libres, no vamos a ser muy rigurosos, esto es más un feeling e intentar convencernos de que nuestro asesino predilecto es en efecto el más odiado y despreciable. Sabemos que eran tiempos violentos, hubo mucha persecución política, asesinatos, esclavitud y demás. En sí, hagamos un poco de memoria, la revolución empezó en 1910, entonces es prácticamente casi la mitad del periodo de tiempo que pusimos en la tarea. Y claro que hubo muchos otros eventos relacionados a la revolución años después de 1824, pero no es algo que esté completamente delimitado ni escrito en piedra, una fecha en la cual puedan decir aquí terminó la revolución, porque pues en realidad fueron conflictos que fueron más complejos entre sí en cuanto a cómo tomar la parte de la dirección del país y el gobierno. Entonces ahorita vamos a poner esta fecha de manera tentativa para poder entrar a la actividad de hoy. Vamos a empezar con el candidato del Dr. Darkness. Él va a ser la primera persona que nos va a presentar a su asesino esta tarde, noche o mañana, no sé en qué momento prefieran escuchar estos programas. Entonces le voy a dar ahorita la palabra al Dr. Darkness. Vamos a ver qué nos trae este día. Yo les traigo a alguien que no necesita presentación, pero después no se la vamos a dar. Pero antes de eso voy a decir cómo es que llegué a este personaje. Entonces, en mi investigación voy a comenzar con alguien bastante conocido. Me voy a ir por lo obvio, Porfirio Díaz. Sin embargo, me llamó más la atención alguien a quien logró derrotar este personaje o esta entidad de la cual hablaremos ahora. Entonces, sin más que decir, les presento a Yersinia Pestis, o mejor conocido como la peste bubónica o la muerte negra. Históricamente han habido 3 grandes pandemias y cada una ha tenido su gran número de muertes. La que entra dentro de estas fechas sería la tercera, que es justamente la que combatió Porfirio Díaz. Pero pues primero vamos a darnos una idea de quién es la peste negra. No, es causada por una bacteria y comúnmente se relaciona con las ratas,
roedores, pero no es necesariamente de ratas o roedores, sino más bien se origina de las pulgas que están en estos roedores. Es que si no hubiera ratas mientras haya pulgas, se vería un grave problema. Los datos pueden variar, pero generalmente la mortalidad asociada es con tratamiento es de entre 1 a 15%. El 1 al 15% de personas que contraen la enfermedad tienen tratamiento, mueren de todos modos. Y sin tratamiento se eleva de entre 40 a 60%. Para poner un poco en comparación, la mortalidad con el COVID pues es únicamente del 2%. Puede elevarse, pero pues sí, tiene su magnitud bastante distinta, bastante más alta la peste negra. Y de hecho, justamente ahorita que estamos en la mitad de una pandemia, pues podemos recordar que la peste negra es pues casi sinónimo de pandemia. Justamente en su primera pandemia se echó entre un 25 o un 60% de la población que afectó, de la población europea, lo cual era aproximadamente alrededor de unos 25 millones de personas, elevándose hasta 50 millones de personas, o incluso hay quienes lo pondrán el doble. En su segunda pandemia no hay como números oficiales, de hecho tampoco de la primera, pero puede decir que llegó a acabar con un tercio de la población europea durante la Edad Media. Y en la tercera pandemia, que es la que iría con estas épocas, se echó en un inicio a 80.000 personas, y tan solo en India y en China se calcula que fueron entre 12 millones a 15 millones. De nuevo, para poner en contexto eso, ahorita la actual pandemia de COVID se ha llevado a 4.16 millones de personas. Entonces incluso en esa última pandemia a nivel mundial sí tomó bastantes vidas. Específicamente en México pues no fue tan grave el caso. Se calcula que aproximadamente infectó a 824 personas, de las cuales fallecieron 582, es decir, un 71%, o sea, muy alto, pero pues no es un número tan grande. Y eso se debe pues principalmente a que Porfirio Díaz pues aprovechó su puño de hierro para evitar que se expandiera la pandemia. Entonces fue una de esas situaciones en las que el porfiriato y una dictadura funcionaron para bien. Aún así es muy interesante la historia y cómo es que llegaron a esa situación, porque la teoría o lo que históricamente se tiene es que se originó en Asia Central la enfermedad, y durante esta tercera pandemia llegó a Estados Unidos. Principalmente se mantuvo en San Francisco, tras haber pasado por algunos puertos, y de ahí es donde pasó a México. Sin embargo, podríamos culpar el hecho de que pues sí, justamente allá no intentaron hacer mucho para retener la enfermedad, porque pues justamente les importaba más seguir con el comercio. Y en México eso hubiera sido también la historia en un principio, pero que decidieron, Díaz y los mejores médicos, y decidieron tomar acción, logrando contener la enfermedad, a cambio de tener básicamente la ciudad completamente cerrada, aislada del mundo prácticamente, durante lo que vendría siendo de 1902 a 1903, cuando fue que ya estuvieron los últimos casos. Fue algo así como el caso actual que se dio en Corea del Norte, que cerraron completamente todo. Bueno, ya de por sí estaban aislados y ya fue uno de los casos donde una mano de hierro no sonaba como tan mala idea. Algo así. Resulta que llegó al puerto y
pues sí, el puerto es el puerto Mazatlán. Entonces lo que hicieron fue cerrar toda la ciudad y empezaron a investigar casas, todo, pues sí, tal cual por casa fueron investigando, fueron viendo cualquier caso y sí, cualquiera que llegara al puerto era obligatorio que estuviera en cuarentena. E incluso para los que intentaran como escapar, de hecho Porfirio Díaz había puesto como varias bases de revisión alrededor de la zona, o sea, no directamente en los bordes, sino pasando los bordes para que así también pudieran contener. Dentro de todo, y quién sabe qué tan verídica sea la historia, sí intentaron pues al menos tener la compensación y sí ser bastante bastante humanitarios con los infectados, a menos que sí se resistieran en ese caso. Y podrían ser muertes que no contamos, pero sí técnicamente contarían, que serían las órdenes del gobierno o cuello. Pero al final de cuentas funcionó porque no se esparció la enfermedad por el resto del país, se mantuvo únicamente en la zona. Y pues sí, obviamente puedes ver que el número de 182 pues no son tantas muertes comparado con lo que pudo haber sido, ¿no? Pero bueno, ese sería el caso particular de México. Realmente, por lo que propongo a este terrible asesino, pues es más bien por todo lo que ha hecho en la historia, ¿no? Ya ve, entonces este es un asesino que no solamente es vil, sino que es bastante antiguo y se la ha pasado atacando partes aleatorias alrededor del mundo. Y regresa, aparte. Sí. No se mantiene así. De hecho, actualmente todavía no está eliminada la enfermedad. Ya son más tratables los casos, pero pues sigue ahí. Y creo que lo que también le daría bastantes puntos extra es cómo actúa. Hay tres formas. Bueno, hay tres variantes de la plaga. Entonces está la versión zoonótica, que es tal cual que pase de las pulgas a las personas. Esto sería por una picadura. En ese caso es cuando se forman los bubones. Los bubones en realidad es la inflamación de los ganglios, no es que así le llamaban en esos entonces. Se quedó con el nombre. Y bueno, realmente es bastante grotesco eso, ¿no? Esas son los porcentajes a los que van lo que les dije en un inicio, de que con tratamiento pues puede variar entre 1 a 15% de mortalidad. Que bueno, obviamente en sus tiempos originales no era el caso, porque no tenían antibióticos y es con lo que se trata hoy en día. El segundo caso es cuando es pasvolve pulmonar. Entonces ahí ya puede pasar de persona en persona. Y si no es tratado desde un inicio, sí es básicamente 100% letal. Si es tratado en un inicio con antibióticos preventivos, es posible todavía que sobreviva la persona. Pero bueno, eso ya no se suele dar tanto hoy en día, pero sí, cuando es una situación de pandemia sí se da, sí se suele dar porque la bacteria ya gana esa capacidad de pasar de persona a persona. Y el tercer caso es sanguíneo, entonces ahí sí la bacteria tal cual le puede ir hacia todos los órganos y es bastante horrenda la muerte, 100% letal, ya no, con o sin tratamiento morirás seguramente. ¿Y sabes como cuánto tardaba en matar al huésped? Sí, bueno, la enfermedad aparece entre de 2 a 6 días, o sea, una vez que te infectas, entre 2 a 6 días es que vas a empezar a mostrar síntomas. Ya los tiempos que transcurren una vez teniendo la enfermedad no estaría seguro, pero tampoco es como que vayas a tener mucho tiempo en ese pequeño infierno llamado plaga.
Vaya, es un caso muy interesante. Yo no conocía la extensión de, en este caso, de la plaga bubónica, no, la peste bubónica. No sabía que en efecto actualmente aún teníamos problemas con respecto a esto. Bueno, que la enfermedad seguía, no es como que se pueda prevenir, más bien tratar, ¿no? Ajá, o sea, porque incluso hoy en día pues se considera como que la epidemia, bueno, esa última pandemia se acabó, pero se consideró gracias a que ahora solo hay máximo 200 casos de muerte anuales, o sea que sí todavía pues sí hay. Y es que la enfermedad, pues, como tal, no la podemos deshacer de la enfermedad, porque pues están las pulgas y las pulgas están por todos lados. Entonces, pues, si nos deshiciéramos de las pulgas, pues a lo mejor sí ya. Pero como no podemos, es algo con lo que tendremos que aprender a vivir. Bueno, ya hemos aprendido a vivir, pero es algo a considerar. Por si llega a la cuarta pandemia de peste. Una pregunta, doctor. Échale, doctor Mago Azul. Hola, buenas noches a todos, Banda Magnética. Muy interesante lo que nos comenta el doctor Darkness. Una pregunta, no sé si lo comentó, pero a la peste bubónica también se le conoce como la peste negra, ¿no? Así es, se le puede llamar peste negra o también muerte negra. ¿De dónde viene ese nombre de peste negra? O sea, podemos decir la palabra N en vivo. Doctor Roberto, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, realmente la parte de que le llamen peste es porque en aquellos tiempos se creía mucho que era como por la pestilencia que salían las enfermedades. Pues no era exactamente el caso, porque hoy en día sabemos que más bien era de las pulgas. En el caso ¿Y lo de negro? Primero el caso de bubónico era por lo que dije de cómo en aquellos tiempos a los ganglios se les llamaban bubones y pues sí, se hinchaban, ¿no? y o sea, se hinchan a tal grado que parecen como huevos. Bueno, tiene el tamaño de un huevo de gallina, o sea, enormes. ya. Horrendo, ¿no? Peste negra creo que tiene que ver más como con su segundo variante, que es cuando se vuelve pulmonar. Entonces ya tienes como tejido necrótico y pues, se ve negro. De color negro, sí. Ajá, entonces creo que tiene que ver con eso y con la asociación con la oscuridad, ¿no? Porque sí, pues muchos en esos tiempos lo consideraban que eran cosas de pues castigos divinos. Entonces tenía mucho que ver así como con el ocultismo, con la oscuridad, con la brujería. Sí, correcto. Que bueno, hoy en día sabemos que no era el caso, ¿no? No, para nada. Pulgas. Todo estaba en las pulgas siempre. Interesante, sí. Realmente yo pensaba que era directamente de las ratas, pero no, resulta que no. No, de las pulgas, porque de hecho hace algunos años, bueno, siempre se escuchan las noticias así, casos de peste negra. Entonces algunos tienen que ver con ardillas en realidad, pero ni siquiera, o sea, son roedores pero no son ratas. Wow. Y pues no son las ardillas, sino son las pulgas que llevan. Qué dato tan interesante, es decir, incluso en la fauna que podemos encontrar en los parques puede estar alojada ahí, desde las sombras. Inquietante. Sí, no, de hecho, es muy importante saber eso de no molesten a la fauna. No molesten a las pulgas. No molesten a las pulgas ni a la fauna. Así es como saltan las enfermedades de los animales a nosotros. Muchas veces a ellos ya no les hacen tanto daño, pero a nosotros sí, porque no estamos preparados para ellos. Muy interesante. Bueno, gracias por la nueva pesadilla que ahora tendré. Ahora ya no podré confiar en las ardillas nunca más. Todos los roedores, recuerda. No podré acariciar ratas. Todos los roedores. Ya no podré lamer ratas. Carajo. Rayos, yo que adoraba acariciar las ratas en la calle, especialmente las del drenaje. Yo los llamo perros de ciudad.
Canes de ciudad. Los canes de drenaje. Amigos que nos escuchen, bañen a sus perros regularmente. Y esos Sí, ratos. eso es muy importante. Es muy importante. Ya, No solo por esa ratas. enfermedad, muchas otras enfermedades feas por ahí. Y ustedes mismos. Sí, vacúnenlas. ¿Qué le está queriendo decir a nuestra audiencia, doctor Roberto? Que si esto fuera 1920, haría una campaña xenófoba como la que estoy por mostrarles. Estamos ansiosos por Otro escuchar dato eso. curioso. ¿Sí? Además, otro dato curioso antes de eso. Hay quienes atribuyen que estas pandemias de peste no solo tuvieron que ver con las ratas, sino también con la pobre higiene de la gente en aquellos tiempos. Entonces, sí, báñense. Es Báñense, importante. Díganle no a los piojos y pulgas. Salió el consejo del doctor Roberto. El doctor Darkness también. Pues eso explica por qué ya no vemos tantos circos de pulgas actualmente. ¿Se veía? Tú nunca los viste. Es verdad. Muy bien. Tampoco los vieron los que tuvieron, los que les dieron plaga. No vivieron para Plaga en contar. el circo de pulgas. Bueno, creo que con eso vamos a terminar con el doctor Darkness en este momento. ¿O quiere añadir algo más? Correcto. No, eso es por ahora el asesino que les traía. Perfecto, es un caso muy interesante. Me agrada. También gracias por todos los consejos de higiene. No van a recibir este tipo de consejos en otro podcast. Te los aseguro. Sí. Antes de pasar con el doctor Roberto, y ya sé que han de estar un poco intrigados por los casos de xenofobia que nos trae, vamos a pasar primero a otro caso que es mi asesino, que está un poco relacionado con lo que nos está comentando ahorita el doctor Darkness. Les voy a hablar de la influenza española. Causó una epidemia mundial entre los años de 1918 y 1920. Aunque no se sabe bien de dónde surgió, se piensa que tal vez igual fue como en zonas de China, pero otras personas pues la atribuyen a que muy probablemente empezó en la parte sur de Europa. Entonces, esta epidemia solamente azotó el mundo. En esa ocasión no hemos tenido una reincidencia de este tipo de influenza, porque recordemos que hay distintos tipos de influenza y este es un caso muy específico. Pero fue una epidemia bastante fuerte. Se calcula que aproximadamente tenía un 5 al 6% de letalidad, entonces 2 veces más letal de la actual epidemia de coronavirus. Y los síntomas generalmente se presentaban en las vías respiratorias, problemas al respirar, problemas incluso de temperaturas muy elevadas, mucho dolor en todo el cuerpo. Desde que se empezaban a sentir estos síntomas hasta los días en los que en promedio la gente moría, tardaban 5 días, entonces eran 5 días en el hospital en el cual solamente te quedaba pues perecer, estar postrado. Pero en estos tiempos, sin una vacuna disponible para este virus, pues básicamente lo único que quedaba era que tu sistema inmunológico pudiera responder y lograras recuperarte con obvios problemas y secuelas de manera posterior. Llegó en un momento bastante incómodo. Si recuerdan, la Constitución de México fue publicada en 1917, entonces fue justo después de una de las partes más pesadas de la revolución. Ya habían pasado 7 años desde el levantamiento en Porfirio Díaz. Sabes, como habíamos salido de una dictadura, entramos a un periodo de guerra bastante sombrío.
Teníamos poca disponibilidad de alimentos, de recursos médicos, la población estaba diezmada. Y acabamos de redactar una constitución como diciendo, sí, ya, 1918, este es nuestro año. Y ¡pum! Pandemia global. Suena familiar. Vamos a ver la tesis. Vamos a ver la tesis sin llegar a pandemia. Creo que esa historia ya la he vivido. Triste historia. Entonces, pues México tuvo que enfrentarse a esto en un momento bastante problemático. Recordamos también que estos datos de la mortalidad, de la letalidad de 5 a 6%, pues se hizo en tiempos donde no era tan fácil obtener información como ahora, que nos da un medio electrónico la facilidad de tener datos de China prácticamente en tiempo real, sino que pues en estos tiempos había una gran variedad en cuanto a estos datos. En países hubo una letalidad mayor, en otros países hubo una menor. Aquí en México sí estuvo como más o menos entre el 5 a 6% de letalidad. Sigue siendo el doble que lo del actual a nivel mundial. Un poco más del doble. Se estima que en ese tiempo aproximadamente una tercera parte de la población mundial estuvo en contacto con este virus. Entonces el 5% de un tercio de la población fueron aproximadamente como de 20 a 50 millones de personas que murieran a causa del virus. En México se estima que entró principalmente por las fronteras norte, y cuando pisó territorio mexicano recibió el nombre todo palomero que solamente un periódico mexicano le podría dar, de el trancazo. Entonces aquí en México se le llamó a la influenza como el trancazo. Ya le dio el trancazo. Sí. Exactamente. Imagino. Murió del trancazo. Después de los trancazos de la revolución llegó el trancazo, de la influenza. Y ahora el trancazo del COVID. Sí. No, en esos tiempos eran más violentos. Termina este trancazo y recibimos otros trancazos. Más o menos igual de fuertes. Vaya. Sí. Nos hemos hecho fuerte a base de trancazos. Así funcionan las vacunas. Trancacitos. El sistema inmune de un país a nivel salubridad y macroeconómico. Un trancazo. A trancazos. Tal vez era como algo similar, así como cuando no está funcionando tu televisión o tu lavadora y dices, pues se arregla de un trancazo. Aquí en México pasó algo similar, ¿no? Ya sea la población o la naturaleza dijo, no, como que esto no está funcionando. A ver, dale. ¿Qué es lo que lavamos nosotros por la naturaleza? ¿Cómo dijiste, doctor Roberto? ¿Qué es lo que nosotros estamos lavando? No sé. Buena pregunta. La naturaleza dándonos de trancazo a nosotros. Sí, más bien. A ver si nos arreglamos. Porque somos sus lavadoras, ¿no? O algún otro electrodoméstico. Sí. O la licuadora. Somos el entretenimiento. O como la cafetera, yo creo. Supuestamente. No sé. Igual la cafetera. O la radio donde escucha podcast, no sé. Tal vez. Espero no ser el excusado. Reparar su excusado a trancazos. No es buena idea. Los que nos escuchan, no intenten arreglar su excusado a trancazos, por favor. Me gustaría que nuestra identidad nacional se basara en una analogía a la tostadora. Como poco usada, pero siempre presente. En mi caso tal vez no sería muy halagador, porque a mí una tostadora no se me hace muy necesaria, que digamos. Creo que toda mi vida he vivido sin sigue tostadora. aplicando. Pero está presente. Pues no, No. No solo he estado presente cuando he ido a casas ajenas o a ¿Te hoteles. sientes europeo? Ulala, señor francés. Yo tosto mi pan a la lumbre de las brasas, a la lumbre o a las brasas. Junto a las tortillas para que les dé sabor. Sí. Y el mole y la cochinita, sí. Nada como el buen comal. Como el buen pan tostado con cochinita para ponerle mermelada. Somos el comal más bien. El comal, sí. No somos los más Y está ese fancies, sí es pero mexicano. Somos el trabajo. ¿Qué
Quizás no Siempre somos lo que funciona el quieren, comal. pero sí lo que necesitan. Pues yo siempre he necesitado un comal. Y también me ha agradado usar el comal. Es muy útil. Y no lo arreglaría a trancazos. ¿No lo arreglarías con un trancazo? No, Pero a eso sí se le ocurre. sí. Y ahora, ¿por qué no nos cuentas cómo terminó eso? ¿Cómo nos curamos de ese trancazo? Pues de hecho, tenemos que darle gracias a nuestro sistema inmunológico. Debido a que pues, las personas estuvieron en contacto con esta enfermedad y lograron adquirir los anticuerpos, y el virus eventualmente dejó de tener casos de infección, y de igual manera que fue un misterio cómo fue que surgió, pues en esos tiempos fue un misterio cómo fue que desapareció. Simplemente dejaron de tener estos registros y seguimos nuestra vida cotidiana. Digamos que sobrevivieron los más aptos. Sí. Vaya, Entonces, vaya. Selección natural tal cual. de cierta manera. Que el comal más fuerte sobreviva. O sí. O la tostadora, no sé. Yo creo que los comales sobrevivirían antes que las tostadoras, no sé. Sí, Llámenme loco, llámenme sabio en exceso, pero sobrevivirían los comales. los comales son Pues, o sea, inmortales. lo que dicen, mientras menos... de hecho... Y mientras menos piezas tenga un aparato, menos probable es que se descomponga. Tal vez en otro programa podríamos tener como una competencia de electrodomésticos, a ver qué electrodoméstico es más chido, o de utensilios de cocina, ¿no? Así como de, a ver, microondas, tú no eres inmortal como un comal y requieres de luz. Así es, amigos, ya nos estamos quedando sin ideas desde el episodio 1. Si quieren pueden darle de trancazos al botón de seguir. Le trancazos el botón de seguir, por favor. Sí. Terminas de compartir. En efecto. Bueno, ya nada más me queda decir como la parte de que en comparación con la cantidad de muertos que tuvimos en México durante la guerra y los conflictos armados de revolución de 1910 a 1920, pues fue equivalente a la cantidad de muertos debidos a la infección por la peste, por la influenza, por la influenza española. No, por la peste se quedaba corto. Se quedó corto. En México. Normalmente se habla que la revolución mexicana, los conflictos armados en ese tiempo, causaron la muerte de 1 millón de personas. Pero en realidad se están tomando en conjunto los casos de muertes debido a la influenza española junto con los conflictos armados. Y indagando un poco más, y yo les recomiendo que vean la presentación de Javier Garcidiego en el Colegio Nacional, donde empieza a desmenuzar como de dónde vienen esta cifra del 1 millón de muertos, y se dan cuenta de que la mitad corresponde a las infecciones de influenza española y la otra mitad a lo que fue el conflicto armado y la hambruna y estragos secundarios de esa. Entonces, pues sí, en efecto llegó al medio millón en solo esos 2 años, de 1918 a 1920. Un tiempo de completo caos. Y tengo entendido que a nivel mundial, pues hubo más muertes por esta enfermedad que por la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? Sí, en efecto. Y me parece ser que solamente fue superado por los años de opresión política que hubo en Rusia en las 2 dictaduras de Lenin y Stalin juntas. Entonces, No. Y también, si no me equivoco, de hecho la influenza que apareció en el 2009 también estuvo muy relacionada a esta cepa, ¿no es así? es igual es H1N1. Es una catalogación, pero en sí no era este mismo virus, no estaba tan relacionado. ¿Y a qué se debe? ¿Por el tipo de sus proteínas? Eso sí ya no sabría decirte. Si tienes más información al respecto, puedes Habría que compartirlo. preguntarle al virus directamente.
Lo tendremos como invitado a la próxima sesión. Alguien tendrá que contraer la enfermedad nuevamente. Por el bien de la Por banda. investigaciones científicas. Rífense por la banda. Olvídense del COVID. Contraigan gripe española, por favor. Lo necesitamos. Pipo, tienes que conseguir influenza española. Hazlo por mí, el doctor de Gar. Por Maginer. Bueno, con esto ya terminaría los datos que tengo sobre la influenza española. Nada más me quedaría tener una mención honorífica que vendría siendo la tifoidea. Esta apareció y empezó a tener casos aquí en México desde 1911 hasta 1917, es decir, todo el tiempo del conflicto armado también. Pero no fue tan letal. A pesar de que hubo aproximadamente unos 20,000 contagiados, solamente llegó a matar a unos 2,000. Sigue siendo un porcentaje alto, como en relación de la cantidad de contagiados con la cantidad de muertos, pero no fue un caso tan diezmante como lo fue la influenza o como fue la peste bubónica en esos tiempos. Por lo menos a nivel global, ¿no? Creo que en México sí tuvo Sí, más a nivel muertos. global, en México. Sí, en México le ganó fácilmente. Bueno, aunque hay datos que dicen que los muertos fueron mucho mayores, pero no sé. Lo dejamos en los 500. Los pobres 500. Que hay quienes dicen que llegó hasta 3,000, pero principalmente se cita que fueron 587. 82. También cabe destacar el tiempo de las enfermedades, ¿no? Pues la peste mencionaste que eran 2 años. Sí, prácticamente fueron nada más 2 años. Uh-huh. Mientras que la tifoidea, pues sí, Se extendió sus limitó años. bastante. Uh-huh. Sí. Muy bien. Ahora vamos a dejar de lado un poco los asesinos patológicos. Necesitamos como una imagen donde haya como patos malévolos o algo así. Sí, Son totalmente. datos muy lógicos. Patos muy lógicos, sí. Patos intelectuales. Haciendo sus armas biológicas. Sí. Nos dejamos a un lado los asesinos patológicos y vamos a pasar ahora con el doctor Roberto. ¿Qué nos trae el día de hoy? Muy bien, yo cambiaré de asesinos patológicos a ideológicos. Entonces, pues hoy vengo a hablarles sobre la campaña antichina que hubo en México. Entre 1911 y 1934, más o menos. En algunos estados, en otros continuó otros 10 años. Pues curiosamente, para hacer una campaña antichina, o el nombre, en sí ya es un poco racista, porque no era solamente migrantes chinos, sino todo tipo de grupos orientales, pero en específico chinos y japoneses. Entonces, chinos a todos. ¿Se chinaron a todos? Sí, se achinaron. O sea, todos eran chinos para ellos, para Sí. nosotros, bueno, en ese entonces. Solo les faltó agregar como no somos lacistas, para hacer un poco más racista esta campaña. Lo bueno es que lo dijiste ahorita para hacérselo más racista este programa. No esa campaña, este programa. Muy bien. Risa como Entonces, consideraban chinos a todos los que tuvieran esos rasgos, ¿no? Distintivos. sí, Piel blanca, ojos rasgados, eres chino. Fue un pasaje muy oscuro en nuestro país. pues no sé. ¿Creen que lo que hicieron los nazis contra los judíos estaba feo? Pues ideológicamente esto iba como que quería ir más allá.
durante el siglo XX hubo un gran aumento en el número de migraciones que tuvieron personas de países orientales como China, Filipinas, Japón, a distintas partes del mundo, pero en específico al continente americano. Entonces, después de Estados Unidos, México fue uno de los puntos más concurridos para estos migrantes. Ellos eran personas que rápidamente comenzaron a establecer negocios con algunos tipos de costumbres que tenían, como el tráfico de opio y entre otras cosas. Durante los años 20, no sé si saben o recuerdan la prohibición de alcohol que tuvo Estados Unidos. En México no era tan... Todos huyeron de la prohibición de alcohol. Sí. No, de hecho, se establecieron en ciudades fronterizas como Mexicali para hacer de cierta forma túneles y comercios subterráneos para poder como tener negocios ilícitos, no solo con alcohol, sino también un poco con prostitución y opio. Pero en sí su mercado objetivo eran los americanos en las fronteras. Es por donde podían traficar alcohol más fácilmente, desde México. México siempre traficando cosas para Estados Unidos desde tiempos inmemorables. Pero eran los chinos, ¿no? En ese caso. Sí, no es excusa, pero técnicamente es para los chinos. Sí, entonces, pues estas personas rápidamente fueron marginadas, no solamente por los locales, sino por organismos del gobierno en ese entonces. Entonces yo no tengo un solo... Bueno, hay personas clave en la historia que tuvieron como un efecto muy grande en estas personas, pero es un gran número de personas. Entre los más importantes, Benjamín Argumedo fue un militar mexicano. Entonces él hizo uno de los primeros movimientos grandes para capturar prisioneros chinos en Torreón. Entonces estiman que fueron como 400 personas, y de las cuales más o menos como a 3/4 partes fueron asesinados, fusiladas por las fuerzas de su ejército. Después esto pues se llegó a hacer un poco noticia internacional, y el embajador chino pues presentó quejas ante este hecho, y en el entonces presidente Francisco León de Ibarra ofreció una indemnización como de 3 millones de pesos, que si hacemos cuentas, 300 chinos muertos son como unos 10,000 pesos por chino. No sé cuánto sea eso con la inflación, pero al parecer les pareció poco, porque cuando llegó al poder Madero, la suma aumentó a 100 millones. ¿Y fue como para las familias así? ¿O se le iba a quedar el gobierno chino? No lo sé. Pues fue el embajador chino. Entonces yo creo que fue para establecer más comunidades aquí en México. Pues después de todo eso comenzaron comprando chinos. Sí, algo así. Bueno, no sé si es comprar. Si ya los matas es como si los tuvieras por anticipo, ¿no? Es como algo meses por intereses. Cuando tienes que pagar algo que rompes en el súper. Ándale. Tengo una duda, doctor, pero esos asesinatos esas capturas, ajá, eran de personas vinculadas de alguna manera al tráfico de opio, al tráfico de alcohol, a la prostitución. Pues es que ese era el estereotipo que se tenía de los chinos en ese momento. Hubo una gran migración desaclaro, voy a seguir con el hilo que tenían esas personas y llamarles chinos a toda clase de asiáticos que estaban en el país en ese momento. Sí, claro. Pero llegaron estas masas grandes de migrantes a México, y una parte importante de ellas comenzó a tener problemas con el crimen local, porque comenzaron a hacer su competencia para esta clase de negocios ilícitos. Entonces, después de tener ese estereotipo, pues la captura fue en una comunidad china, no propiamente que se dedicaran a ser traficantes. Bueno, me imagino que entre toda la comunidad sí había traficantes, pero no por ser chinos todos eran traficantes. No sé, es como ese meme de Will Smith de ¿crees que me robé este carro porque soy negro? O sea, sí me robé este carro, pero no es porque sea negro. Entiendo. Es como si de repente a alguien se
le ocurrió arrestar a todos los de Ciudad Juárez por tráfico de drogas, ¿no? O sea, el 70% sí se dedica al tráfico de drogas, pero es un poco muy racista que... Pero es racista que lo asuma. Después de eso comenzaron más tensiones, entonces ya no solo eran como problemas con las mafias y pues como la seguridad del país, bueno, los organismos de seguridad que estaban un poco coludidos con la mafia local y no querían mafias chinas, entonces comenzaron una especie de... dividir el dinero más. Sí. Consume drogas y prostitutas locales. Vale. De hecho se hace triste, Oye, ¿no? crimen local, por Ellas favor. solo eran personas inmigrantes con un sueño con juegos de azar y mujerzuelas, pero un sueño al fin y al cabo. México dijo, haremos el nuestro también. Sí. Bueno, entonces Fueron de después China. Se fueron de de hecho, China hay para muchos- hacer eso acá. yo creo que fue para expandirse que hace actualmente. Estos incidentes comenzó más la segregación. Es una etapa muy importante en nuestro país y yo nunca había escuchado hablar hasta que entré a la universidad y no sé por qué ocultan tanto esto. Aún hay propaganda de publicidad ante chinos donde sus principales argumentos eran decir las personas chinas son cochinas, traen enfermedades como la sífilis, son todos drogadictos y traficantes y cosas así. Como demigras a toda una población, a toda una etnia, solo porque fue tu competencia local contra la carrera por el alcohol, no sé. Y bueno, a pesar de esta discriminación, en Baja California, el gobierno de Obregón, como que separó un poco a estas comunidades en parte para que ya no los molestaran, pero en sí comenzaron a formar barrios únicamente de chinos, donde personas chinas no podían comerciar fuera de estos lugares. De hecho, hubo una lista de mandamientos como restricciones, donde incluyeron sanciones para los que incumplieran las siguientes reglas, como los chinos no podrán vender comestibles, se prohíba la entrada de chinos a restaurantes y museos, se prohibían los matrimonios entre mexicanos y chinos, los chinos no podrían salir de los barrios después de las 12 horas, se prohíba a los chinos acceder a los puestos públicos. No inventes. Sí, y esto fue una campaña por el gobierno de Álvaro Obregón, o sea, ya no era Del gobierno únicamente local, por así Y decirlo. era oficial. ya de varios, y no, o sea, no a nivel federal. De hecho, sí a nivel federal, ya con Álvaro Obregón. Antes era un poco, dependía del estado, pero esto ya lo mitigó. O sea, sí se pasaron. La única restricción que yo sí les hubiera puesto es como... Lo único que realmente debieron poner en esta lista fue prohibición absoluta en investigación con armas bioquímicas y en especial coronavirus. Pero cosas más, cosas menos. Así es. Eran tiempos bastante incómodos, ¿no? Armas. Sí, de hecho... Hace unos años antes se había dado lo de la pandemia de la peste bubónica y después se dio lo de la plaga de la influenza española, que también tenía estos rumores de haberse iniciado en China. Entonces eso no los ayudaba con su propaganda. Y o sea, está como ver un tanto repetido hoy en día. Digo, ya no llegamos a esos extremos, pero... Sí los hacemos memes y a decir un come sopa de murciélago, pero de eso a ponerles un gueto ya solo les faltó que los obligaran a coserse una estrella de Belén en el hombro. Algo así, O hacer jabones con... Sí. de hecho. Es curioso cómo toda Jabones esta amarillos. parte no está en ningún libro, o sea, no se nos enseña, ¿no? Como que siempre el mexicano es la víctima, como la víctima, el sujeto de abuso, pero como que el mexicano nunca hace nada. Por ejemplo, en este caso, los chinos o los inmigrantes de Sudamérica, de Centroamérica. Pues de hecho, o sea, yo les dije 34 que terminó, pero en algunos estados fue hasta Ajá. 44 y No eso inventes. fue como por ley. Entonces, como por cultura social, esto siguió hasta los 60 más o menos, mediados de los 60 y con esto pues publicidad anti-China. Y si creen que las caricaturas de Walt Disney de los 50 eran racistas con los morenitos, no deberían ver esos dibujos y están realmente Sí. parecen Gollums.
ahí como los retratan. Y bueno, Qué curioso. Supongo que esto igual se vio intensificado con el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Digamos, hubo otro repunte con, digamos, este sentimiento inculcado de parte de Estados Unidos, quiero pensar. quizás, realmente no lo sé. Muchos de los documentos oficiales de esto pues no existen actualmente. La mayoría son relatos y diarios Ok. sobre opiniones populares y pues estos folletos de campañas antichinas. Pues con todo esto viene algo muy interesante. ¿Sabían que hay una ciudad subterránea en Mexicali? No, a ver, cuéntanos más. Pues a mí se me hace más cool que el barrio chino de San Francisco, porque quizás no es tan grande como él o con condiciones adecuadas para la vida humana, pero es subterráneo. Se llama La Chinesca y comenzó porque después de la migración de todos estos chinos, personas asiáticas, más o menos el censo 1915, en Mexicali el 75% eran procedentes del continente asiático, entonces superaban por mucho a la población mexicana. Después comenzaron a hacerse pues estas clases de negocios ilegales que les mencionaba antes, como lugares para consumir opio o distribuir alcohol, cruzar alcohol a la frontera, también prostitución, y comenzaron a hacerse estas especies de túneles. También era una forma de resguardo contra pues las mafias, comerciantes y otras personas que pues no trataban de buena forma a los inmigrantes. Entonces actualmente todavía existe. Muestran algo también de la cultura china y un poco asiática que se conservó en México, pero ya no dicen, no se tiene establecido a ciencia cierta cuál fue su tamaño antes, pero la red de túneles que se conserva actualmente llega a ser 10% de lo que estiman que fue hace 80 años. Como les digo, solo eran personas que querían juegos de azar y mujerzuelas, pero no sé. Lo que todos buscamos alguna vez. Sí. Tienen que hacer su propia fortaleza para protegerse de nosotros. Sí, no manches. Y a sus mujerzuelas también, sí. Yo con la que sí me quedé un poco impactado fue con lo de los guetos. O sea, eso, pues un barrio donde te obligan a estar hasta ciertas horas de la noche y donde no puedes vender cosas fuera de ahí si no te lo permiten. Pues ya, sí es un barrio judío nazi en los 40, pero con chinos. Sí, extremo. Sí. Qué No bien había escuchado de eso, sí. Fuera de los chistes racistas, esto sí fue un poco incómodo de leer. Está bastante intenso, bastante La delicado. historia oscura de México. Pero es necesario saberlo. Como dices, no está en ninguna parte. Sin embargo, es algo de lo cual sí tenemos que hacer conciencia. Si no, pues repetirlo, tal y como lo estamos haciendo ahorita. Con todo. Con todos los De incidentes hecho. en México, sí. Pero también incluso de las enfermedades, pues también se repiten y hasta incluso también existe como ese factor racial. Bueno, no racial, sino más bien racista. Y también se repite. Si estas proyecciones, ¿no? De querer culpar a las personas solo porque les tocó a ellos el boleto de estar De en hecho. medio del asunto, ¿no? Por ejemplo, y hablando de las enfermedades, un caso muy particular es la sífilis, ¿no? Una enfermedad que ha estado presente en la humanidad desde siempre. Y pues de hecho en Francia le llamaban el morbo alemán, los cristianos le llamaban el morbo turco, los islámicos le llamaban el morbo cristiano. Siempre como, sí, o sea, siempre como tratando de Culpa al otro. culpar a alguien, ¿no? Y hacer estigma de alguna manera. Lo que más, no sé, lo que más coraje me da es que toda esa, digamos, esa represión, pues no era en sí para frenar a la delincuencia, ¿no? Que finalmente sí, por lo que comentas, sí había gente de origen asiático que estaba haciendo prostitución, o sea, fungiendo como proxenetas, haciendo tráfico de drogas y de alcohol, pero pues su propósito, vaya, no era atacar al crimen como tal, ¿no? O sea, era como nada más eliminar la competencia, ¿no? Sí, porque Eso todo es eso lo peor de estaba todo. en otras partes, sino... Sí, de hecho. O sea, nosotros también lo hacíamos y lo hacemos. Ajá. Y bueno, por último, algo curioso fue que durante este periodo también había, no una campaña, ¿cómo decirlo?, de funcionarios importantes que permitieron o facilitaron la entrada de inmigrantes igual ilegales a México, pero afroamericanos y personas de descendencia arábica, igual en los estados del norte. Y el fenómeno como con los chinos, no sé por qué no les dieron tanta atención como a los chinos.
Igual fue en menor cantidad, pero o sea, no es que no quisieran inmigrantes, sino querían personas así. Tal vez los otros inmigrantes no robaban el negocio ilícito de prostitutas y tráfico de alcohol. Sí, tienes razón. Puedes meterte con mi país, pero no con mis rameras y mis... Podrás llevarte mis recursos, pero jamás con mis drogas y mis Podrás mujeres. quitarme a mi presidente, podrás llevarte a Texas, pero no te metas con mis rameras y mis... Eso jamás. Puedes quedarte con Texas y la mesilla, pero mis narcotraficantes se quedan ahí. Sí. Don't touch my beat. Prioridades. Prioridades. Qué cruda historia. No sean racistas, audiencia. Ven, estos consejos y Hay mensajes no drogas los van a para recibir de todos. otro podcast, sí. Información que cura. A todos los que nos escuchan, este tipo de pasajes es importante que lo investiguemos y que compartamos. Muy bien. Con esto vamos a pasar a otro tema. Gracias, doctor Roberto, por, De nada. por Incomodarnos. enseñarnos. Un Sí, momento. enseñarnos una parte de la historia mexicana que está olvidada. Por darnos buenos mensajes de hermandad y paz y compartir prostitutas Y opio. y opio. Ahora vamos Tío. a pasar con la cuarta persona del día de hoy, con el doctor Mago Azul. Vamos a ver qué nos trae preparado para hoy. Hola, banda magnética. Pues bien, hablando de mujerzuelas, porfiriato, Revolución Mexicana, en este episodio les traigo nada más ni nada menos que a un asesino serial, a un asesino hecho y derecho. Probablemente el asesino serial más popular en tiempos del porfiriato en la antesala de la Revolución Mexicana. Les hablo de un asesino que fue más conocido por sus sobrenombres, como el Barba Azul Mexicano, el Degollador del Río Consulado, el Picador Criminal Mutilador, ok, ¿no? Ya, con ese nombre. Los dos primeros eran suficientemente buenos, ¿eh? Sí que somos creativos al darle nombres a Sí, las cosas que el nos trancazo gustan. sí, Sí. el trancaseador tal vez no, pero no, de hecho su apodo, su título más popular fue el Chalequero. ¿El chaquetero? Chalequero, de chaleco. Ah, claro, sí. De También chaleco. otro lo hacía, Sí, estaba pensando. pero no era famoso por eso. Bueno, este personaje sanguinario, este depredador, curiosamente tuvo su periodo de actividad al tiempo en que el asesino serial por antonomasia, Jack el Destripador, hacía de las suyas en los barrios de Londres. Dato muy curioso. Su nombre oficial fue Francisco Guerrero López. Nació en algún lugar, no se tiene certeza de ello, del Bajío, en 1840. Seguramente Sí. tuvo que nacer en algún lugar. Sí, Bueno, evidentemente. nació en ningún lugar. En algún lugar. En ningún lugar. Tal vez era como Coraje, el perro cobarde que Ajá. Ah, nació en medio de la nada, en un En lugar de ningún ningún lugar. lugar. en algún lugar. En algún lugar de un gran país. Bueno, De salir a construir. en 1840 y bueno, se crió en condiciones de pobreza. Según investigaciones, pues sufrió abusos por parte de su madre y como buen latinoamericano, pues no tuvo un padre, no tuvo una figura paterna en su infancia y emigró a la Ciudad de México en 1862 a la edad de 22 años, donde ejerció el oficio de zapatero para ganarse la vida. Nada mal hasta ahí, ¿verdad? Todo en orden, nada podría salir mal. Muy simpático el tipo. Vivió en el barrio de Peralvillo, en lo que hoy forma parte de la delegación Cuauhtémoc, al centro de la Ciudad de México. Y vamos con lo bueno, se tiene registro que asesinó al menos 20 prostitutas. Tómala. Hablando de mujerzuelas, este tipo se cargó a 20 prostitutas entre 1880 y 1888. ¿Qué hacía con estos? Con los cadáveres. Bueno, arrojaba los cuerpos sin vida al río Consulado. Los cuerpos de sus víctimas eran hallados con cortadas, contusiones y evidencias de degollamientos y algunos de ellos decapitados incluso. Se creía que los decapitó con el cuchillo que usaba para su oficio de zapatero.
Y bueno, a diferencia de su colega británico Jack el Una herramienta Destripador, multiuso. oh sí, tienes tantos estilos, le habría dicho a su cuchillo, yo creo. Francisco Guerrero nunca trató de ocultar sus crímenes. Tómenla. Ah, caray. Sí, no. Él incluso hacía alarde de sus crímenes en su propio barrio. De hecho, el periódico Universal, en investigaciones después de su primera detención, dijo que los homicidios eran sabidos por todas las prostitutas de la zona, pero nadie lo denunciaba por temor a que él tomara represalias. Y No bueno, puede ser. ¿cómo era este sujeto? Bueno, los testimonios que se recaban en la época lo describen como una persona poco empática, tranquila, callada. Eso sí, que sufría episodios súbitos de ira. Sin embargo, también se le describe como una persona carismática, que de hecho gozaba de buena compañía femenina. Esto es textual, un testimonio anónimo lo describe de la siguiente manera, como guapo, elegante y pendenciero. Alto y bronceado. Y... es que bueno, ahorita vamos a eso. No era De alto ni hecho, bronceado. Es que de hecho, en la descripción física, los periodistas que hicieron un retrato hablado de este criminal lo describían de hecho como una persona morena, estatura media, delgada. Entonces lo de bronceado se lo puedes dejar. Lo de guapo. En fin. De hecho sí, lo describen como una persona elegante, sí, guapo, elegante, pendenciero. O sea, que le gustaba discutir, o sea, como que pese a ser tranquilo, cuando le sacabas un poco de plática, le gustaba entrar en discusión, a palabrarse, ¿no? De la investigación que se hizo por parte de la policía en ese entonces, se supo que la motivación principal de este asesino era el odio y la aversión hacia las mujeres. Él únicamente las veía como objetos de placer y además sostenía que le debían una total fidelidad a sus maridos. Entonces, pues nuestro recurso más preciado, las mujerzuelas, como no le eran fiel a ningún hombre, para él merecían la muerte, un castigo. A pesar de esto, pues este señor Francisco Guerrero se casó con una mujer de nombre María y tuvo 4 hijos y otros más extramaritales. Y al igual que muchos dictadores, muchos genocidas, pues no podía faltar. Era católico, devoto a la Virgen de Guadalupe y además presumía que había sido sacristán en su infancia. Su sobrenombre de El Chalequero, no chaquetero, chalequero, se cree que es por el dicho de que cuando tú quieres hacer algo que lo tienes que hacer a la fuerza, de que algo se tiene que hacer sí o sí, dices que lo tienes que hacer a chaleco, ¿no? Entonces, bueno, como él mantenía muchas relaciones con sus víctimas, que eran prostitutas, pues se decía que las mujeres tenían que hacerlo, que tener relaciones con él, pues a la fuerza, ¿no? A chaleco. Otras versiones también afirman que el apodo de El Chalequero era pues porque usaba regularmente chaleco. En su retrato, en su descripción que hacen los cronistas, además de la tez morena, de ser delgado y estatura media, también nos retratan a una persona de estilo extravagante, pero elegante a la vez, que vestía pantalones entallados de cachemira, fajas multicolor y chaleco de charro. Francisco Guerrero fue detenido en 1888, cuando fue denunciado por los vecinos de su más reciente víctima, una prostituta llamada Murcia Gallardo. Y bueno, como ya les he mencionado, pese a que el chalequero presumía de haber asesinado a tal o cual prostituta, cuando fue detenido simplemente lo negó todo. Lo negó todo. Se le estaba olvidando. Solo era árbol. Oh, chicos, se lo toman todo muy en serio. Sí. Y pues bueno, como en ese entonces la ley no era tan blandita como ahora, pues su castigo fue la muerte. Entonces fue salvado por... ¿quién creen? Nada más ni nada menos que por don Porfirio Díaz. Fue salvado. Oh sí. En lugar de la pena de muerte, únicamente lo condenaron a prisión, a reclusión en la cárcel de San Juan de Ulúa. Pero pues como saben, pues México... Y en 1904 recibió el indulto y pues quedó libre. ¿Por Gracias qué? Pues sí, agradecido con el de arriba totalmente. Sí. Viva Cristo. Porque México no llegó a decir nada sobre continuar con sus matanzas después. No lo dijo, pero lo hizo, que es más importante. Ya que en 1908 volvió a ser detenido
Aprendió de sus errores. Ya no voy a decir que maté a alguien. Ahora no voy a presumir en redes sociales. Es de sabios cambiar de modus operandi. Perpetró el asesinato contra una anciana de nombre Antonia. Digamos, el móvil de este crimen fue que pues lo hizo enojar. Tal cual. Sí, así lo declaró, lo hizo enojar. Esto después de que un niño que trabajaba como pastor lo vio a orillas del río Consulado mientras asesinaba a esta anciana, ya que escuchó los gritos de la mujer mayor de edad y se escondió en los matorrales para observar. Esto, y además que dos mujeres lo vieron después a orillas del río limpiándose la sangre que tenía en los brazos y en las manos. Y bueno, entonces ya no le decía a la gente lo que hacía, se los mostraba. Oye, pero lo trató de disimular. Oye, pues también lo sorprendieron, o sea, no se vale, ¿no? Bueno. El mejor escondite es hacerlo así imprevisto. Después de esto, pues ya no hubo... ¿Quién va a sospechar que voy a regresar al mismo lugar donde aventé todas las víctimas? Nadie Es demasiado obvio para hacer. ¿Quién va a decir que estas manchas enormes y escurrientes son de sangre? Obviamente es de zapatos. Los zapatos Preguntan, también ¿es son salsa de personas. tomate? A lo mejor así es como lo veía él. Le sacaré la salsa de tomate. E iniciaré un nuevo negocio. El crustáceo cascarudo. Me sorprende que en algún punto no se le ocurrió como de, bueno, tengo víctimas que tienen piel y los zapatos se hacen con piel. No. La banda magnética promoviendo el emprendedurismo. Mientras no sea por odio racial. Sean ecologistas. No desperdicien nada. Pero oigan, que nadie piense en las mujerzuelas, oigan. Obviamente Después me de siento esto... mal, pero Sí, también me siento mal por la contaminación del río. Entonces, no sé. Cuerpos flotando. Todos flotan aquí. todos flotarán. Después de esto es condenado a prisión en la cárcel de Lecumberri y pues lo sentencian a muerte nuevamente. Pero Francisco sería salvado nuevamente. Adivinen por quién. Es un ente ¿Quién? que ya ha sido nombrada en este episodio. ¿Qué año era? 1910. Entonces, ¿otra vez Díaz o fue Francisco y Maduro? Es una personalidad que ya ha sido nombrada en este episodio. Toda una No, de hecho franquicia de la fue historia. salvado por... Ahí les va su salvador. Fue la tifoidea. No lo vi venir. Así No, es, yo la tampoco. murió por una tromboembolia cerebral. Simplemente lo encontraron inconsciente en su celda. Lo trasladaron al Hospital Juárez, donde Me encontraron Al final. inconsciente con 3 balazos en la espalda. era alérgico a las balas, oye. Alérgico a la bazuca táctica, a las balas, ¿no? A los acuchillados. A caer en volcanes activos, claro. Pues ya en el Hospital Juárez ahí finalmente falleció. Y pues cabe señalar que de todos los testimonios que recabó la policía, de todos los juicios, él nunca mostró señales de arrepentimiento. Y finalmente no se ejecutó su sentencia. Murió por otras vías. Como dato curioso, cuando en 1888 la prensa mexicana empezó a publicar noticias sobre Jack el Destripador, se referían a Jack el Destripador como el chalequero inglés. Sí, tiene sentido. ¿Sí? El caricaturista e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada igualmente plasma en distintos grabados al asesino que conmocionó a México a inicios del siglo XX. Y ya como complemento cultural, el escritor Bernardo Esquinca tiene una novela policíaca ambientada en el México porfiriano, donde se nos relata la historia de Eugenio Casasola, amante de una de las víctimas de Francisco Guerrero Pérez, el chalequero. Este libro lo pueden encontrar en distintas plataformas como en Amazon, Gandhi, El Sótano. Gandhi, El Sótano, Amazon, patrocínenos por favor, denos cosas gratis. Y este fue mi asesino, el chaquetero, digo, el chalequero. Es muy parecido. También era. Ya que el destripador es el chaquetero en inglés. Sí, este fue Francisco Guerrero Pérez, el chalequero.
Nunca había escuchado de él, no puede ser. Quedó completamente impune y todos sabían quién era. Bueno, las personas involucradas. Les decía. Y fue detenido y fue dejado en libertad porque México. ¡México! Un montón de incompetentes que en vez de llevar a la prisión un asesino, vamos a matar chinos. Sí. Prioridades. Pero oiga, o sea, este sujeto mataba mujerzuelas, el recurso por el que se peleaban allá en Mexicali. Pero lo hacía solo. Entonces no era una amenaza tan grande. Ah, no, sí, su mérito debió de tener. En bola cualquiera puede, ¿no? Pero uno solo. Sí. Uno solo se volvía hasta atracción. Vengan, pásenle, tómense su foto. Más cuidado que corta. Tómese una foto con el chaquetero de... No, con ese no era. Oye, ahorita que Dije el chalequero, no el chaquetero. Papá, sácame de aquí. Ahorita que contaba su historia, me recordó pues mucho a pues, sí, el origen de muchos asesinos seriales. Sí, tuvo el tratamiento clásico, excepto por ese plot twist de que lo decía abiertamente lo que hacía. Sí, tal cual. Sí, eso sí le da puntos extra. Y pues nunca mostró arrepentimiento, nunca. Solo negó lo innegable, pero más allá de eso. Exactamente. Pese que había pruebas, testigos. Pese que él mismo lo dijo. Pero oigan, todo, como diría el buen Andrés Manuel, pudo ser una conspiración. Es que un montaje de mis adversarios, de los conservadores. Y los fifís. Bueno, de hecho el fifí más grande de México lo salvó y nunca se supo por qué. ¿O sí? No. Sí, oye, ¿por qué? No, es que era la atracción turística, por eso. Londres tiene su Jack el Destripador, pero nosotros tenemos el chalequero. El chaquetero, digo chalequero. También ese otro. Vive en cada uno de nosotros. Hashtag todos somos él. A nuestro picador criminal mutilador. Literalmente cuando le preguntaban qué tal le va en el amor, decía, las traigo muertas. Literal. En comparación de Jack el Destripador, creo que hubo como de 5 a 13 víctimas, ¿no? Confirmadas de Jack el Destripador. Bueno, y obviamente creo que no fueron 5. Ajá. No, este sujeto se echó 20. Bueno, 21, que se tiene en registro. 21 con la ancianita. Además, yo creo que eventualmente debió de cambiar, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Tal vez intuyó que alguna vez lo podrían cachar, ¿no? Tal vez no los arrojó al río, los avientó a otra parte, no sé. Tal vez sí hizo los zapatos. Tal vez sí algunos bonitos asientos de piel, no sé. Otras de las ocasiones en las que la verdad supera la ficción. Siempre ocurre con todos los asesinos seriales. México siempre innovando. Aportando nuestro granito de arena a la colección de asesinos seriales del mundo. Sí, de hecho se volvió bastante interesante este caso para los estudiantes de criminología y psicología, porque se cree que al no haber una figura paterna y al sufrir abusos por parte de su madre, pues posiblemente proyectaba la imagen de su madre en cada una de las víctimas que él ejecutaba. De hecho, muchos hablan no de homicidios, sino directamente de feminicidios al referirse a este personaje. Podría ser, sí. Pero ustedes en su casa tienen la última palabra. Bueno, han sido unos personajes bastante interesantes. Aprendí mucho de estos 4. No me esperaba nada de lo que estábamos viendo. Uno de esos personajes es nuestro propio racismo como país. Entonces, sí, de hecho. No copiamos de otros países el Producto Interno Bruto, no copiamos las leyes o los derechos civiles, pero copiamos más bien tenemos mejores asesinos seriales y también tenemos segregación racial igual que los países primermundistas. También importamos asesinos.
De hecho, hicimos ese tipo de segregación 20 años que los nazis. Es cierto. Mira, les ganamos a los nazis y a los ingleses. Y nadie nos menciona. Ahora, ¿quién le copió a quién? Sí. Solo nos falta tener nuestro propio virus. Próximamente en la banda magnética, ¿no? Próximamente cuando yo les diga que diseñen su propio virus. Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos a la parte en la cual vamos a votar por el asesino más vil y desagradable de estos 4. Justo antes vamos a pasar a una pequeña pausa para un mensaje de nuestros patrocinadores. Si fueran Gandhi o si fueran alguna farmacéutica internacional, podría ser su espacio para poder poner su publicidad. Debería mandarnos dinero a cambio de que ellos pongan un mensajito. Den dinero. Puede darme dinero. Por favor. ¿Cansado de las mismas historias donde los tipos buenos siempre ganan? Me conocen por muchos nombres. Algunos me llaman el príncipe de las tinieblas. Descubre cuál será el destino del mundo en esta batalla entre el bien y el mal. No somos tus hermanos. Nuestro hermano murió el día que traicionaste a Dios. Una épica guerra cósmica entre ángeles y demonios. Un mundo tan cruel como este se merece lo que vendrá. De la mano de Carlos Madrigal Flores, llega el cómic Sin. Busca el primer número, Sin, Child of Hell, disponible en Amazon Kindle. Y sigo confundido.
Y regresamos de la interferencia musical, la parte del programa donde escuchas música nueva y a nuestros patrocinadores. El día de hoy escuchamos a Wizard con su tema Red Social. Búscalo en, las redes sociales. Su nombre se deletrea Huizach. Facilísimo, ¿no? Antes de eso, escuchaste a nuestro patrocinador, Carlos Madrigal Flores, que nos trae sus cómics Sin. En ellos se narra una pelea entre el bien y el mal, todo inspirado en historias que creías conocer bien. Vayan a revisarlos en el link en la descripción. Recomendados por sus amigos de la Banda Magnética. En este momento vamos a pasar a la votación. La única regla de la votación va a ser que no vamos a poder votar por el personaje por el cual nosotros presentamos. Entonces voy a empezar yo. Voy a decir que mi voto es a favor de Francisco Guerrero Pérez, porque en efecto sí me sorprendió mucho la facilidad con la cual empezó a acumular víctimas, lo campante con lo cual él mismo contaba sus asesinatos, y me sorprendió también que quedó prácticamente impune ante sus asesinatos en ese periodo, y que abarcó completamente desde la parte de Porfiriato hasta la Revolución. Entonces, ese es mi voto. Vamos a pasar con los siguientes tres y ya al final anunciamos al ganador. Ahora va a seguir el Dr. Darkness. Mi voto va para el racismo. No sabía que esa historia tan turbia, con tal brutalidad. Creo que es eso, la brutalidad lo que me hace poner mi voto ahí. Que sí, no se trata tanto de la cantidad, sino de la calidad. Aunque en este caso la anticalidad. Sí, no sabía ese lado oscuro de la historia. Entonces creo que mi voto va para eso, para el racismo. Muy bien, gracias Dr. Darkness. Vamos a seguir con el siguiente voto del Dr. Roberto. Yo igual pongo la canasta ganadora. Es un poco trágico, cómico, como dice el Dr. Darkness, sino anticalidad. ¿Por quién fue tu voto entonces? También por el chaquetero. Muerte al chaquetero. Muy bien. Gracias, Dr. Roberto. Ahora pasamos con el Dr. Mago Azul para ver por quién fue su voto. Pues mi voto va directamente para el movimiento antichino que nos expuso el Dr. Roberto. La verdad pienso que lo hace tan prominente a lo que presentó es que, pues digamos, la marginación, la discriminación, los asesinatos, la tortura incluso, probablemente, pues se llevó a cabo por el propio gobierno, ¿no? La autoridad, vaya. Pues que es lo que lo hace aún más perturbador, al más puro estilo de la Alemania nazi. Y pues sí incomoda, bueno, sí causa un poco de preocupación que esto pues no esté contado en ninguna parte, ¿no? Y que siempre se nos vea al mexicano como, no, sí, el marginado, la víctima. Pero pues también nosotros tenemos lo propio, ¿no? O sea, tampoco no somos santos. Digo, esto también me viene a la mente la costumbre que actualmente tiene mucha gente de idealizar al indígena, digo, real, ¿no? Histórico, como que el indígena no hacía nada malo antes de la conquista, como si ellos no hubieran hecho sacrificios, como si no hubieran hecho guerras, esclavitud, pero creo que eso da para otro tema, incluso para otro episodio. Pero entonces sí, mi voto va directamente para el movimiento antichino, y al parecer tenemos un empate, doctor. Tendremos que decidirlo por el infalible método de un volado.
¿Cuál volado ni qué nada? Esto no es una democracia. Nunca lo ha sido. Es un La pueblo muerte con cuchillos. Oye, así deciden en todos los gobiernos, ¿eh? O sea, Estamos aplicando. Híjole, no Están te cedo el siglas, triunfo sí. esta vez. No me gustaría que la campaña antichinos fuera quien ganara. No de esta manera. No de esta manera. En el primer episodio de la banda magnética tenemos un empate en el tema de los asesinos viles de la revolución. Y yo digo que va a ganar la influencia. No. Todos sabemos que la plaga es la que gana, obviamente. ¿Cuál sugerencia? Que los Yo dije ganadores. Bueno, sí, de hecho. Sí, ciertamente. o sea, prácticamente todo el episodio fue una broma, ya. Siempre lo ha Hubiéramos sido. empezado por ahí. Pudieron haber hecho una votación de manera que no quedaran en empate, pero no, tuvieron que quedar en empate. Mejor nos hubieras dicho, pues de todas formas va a ganar el mío, así que... Espera, ¿quién más votó por la campaña antichinos? Yo. Oh, Y yo. Híjole. De repente hubo 3 votos antichinos. ¿Qué? Sí. Escuché 3 veces yo también, yo. ¿Qué? Esto nunca fue una democracia, justo. Bueno, ¿Qué pasa? no, y en serio, el desempate entre los dos, entre la campaña antichino y el chalequero. Chaquetero. Ya no puedo Entonces es el que ganó. decir el El chalequero. chaquetero fue el que ganó. No chalequero, sino. No, sí va a ser la campaña antichino, tanto por calidad y cantidad. Yo pienso que en este caso. Bueno, sí se merece ganar la campaña antichino. Así que lo siento, Roberto, perdón por que ganó de manera autocrática. Pero... Está bien. En realidad solo es porque me avergonzaba seguir pensando en eso, pero se hace lo que necesitamos. La verdad quedó inmortalizado. A nuestro primer episodio. Pero tú, Radio Escucha, si tú conoces algún otro asesino o piensas que algún personaje de ese tiempo relacionado con la historia mexicana merece ser contado o contemplado, nos puedes mandar mensajes, nos puedes contactar por nuestras redes sociales o puedes indagar en él y hacer tu propio podcast. Así como debes estar diciendo ahora mismo, querido Radio Escucha, no tenemos idea de lo que hacemos. Por si te lo preguntabas. Por si tenías duda, ¿eh? Muy bien, gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo, que se lleven algo a casa, que les pique un poco la curiosidad del chaquetero, del chalequero. Nada más que no los piquen las pulgas. Y ven todos el chaquetero, el chalequero. Y vean los Simpsons con otros ojos. Más placer. Gracias, nos vemos la próxima. Muchos saludos, buenos deseos, buenas ondas electromagnéticas. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.